Silvio Cuevas, nada más ni nada menos que amparados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como si fueran verdaderos redentores. Acá tendrían que responder ante la justicia paraguaya. Hablamos de Arrón, de Martí y Colmán. Nadie entiende cómo. A estas horas ya están en Finlandia. A fines de mayo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, emitía un fallo histórico a favor del Estado paraguayo al rechazar una multimillonaria demanda promovida por los prófugos Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, señalados como los iniciadores de la industria del secuestro en nuestro país. Se ratificaban la sentencia internacional que no se trataban de perseguidos políticos. Por entonces, los tres llevaban 17 años en carácter de refugiados en el Brasil, hasta que en junio pasado, el gobierno de Jair Bolsonaro decidió revocar este privilegio y se abría así la posibilidad cierta de que los tres puedan ser traídos al Paraguay y sometidos a un proceso judicial. Esto tomó mayor fuerza cuando a fines de julio, el gobierno brasileño a través del Ministerio de Justicia rechazaba la apelación planteada por los requeridos, ratificándose así que Arrón, Martí y Colmán perdían definitivamente la condición de refugiados en territorio brasileño. Sin embargo, antes de que termine el mes de julio, ya se supo que Arrón, Martí y Colmán habían abandonado Brasil e ingresaron de manera irregular a territorio uruguayo. Inmediatamente iniciaron los trámites para solicitar nuevo refugio político. Es así que el 23 de agosto se presentaron ante el Juzgado Penal 34 de Montevideo a solicitar la exhibición de la orden de captura que pesaba sobre ellos. El miércoles 28 de agosto se fijó la audiencia de la que participaron parcialmente integrantes de la comitiva paraguaya que se trasladó hasta Montevideo. Toda la diligencia se desarrolló de manera confidencial y los tres procesados ni siquiera fueron vistos en la ocasión. Se conocería luego que la jueza Blanca Riero había dispuesto que los tres requeridos por la justicia de nuestro país esperen en prisión la decisión de si se les concedía o no el pretendido refugio político. Se supo también que sugestivamente la sede central de Interpol en Lyon, Francia, había levantado hace tiempo, a pedido de los tres, el denominado Código Rojo, que se había activado a nivel mundial. Al dejarse sin efecto, Arrón, Martí y Colmán podían moverse sin inconvenientes por las fronteras y aeropuertos. Es así que en la noche de este martes 8 de octubre, saltó la información a nuestro país de que Arrón, Martí y Colmán habían obtenido un nuevo refugio político concedido por las autoridades uruguayas y bajo esta protección, ya en la víspera, habían abandonado el territorio uruguayo, abordando un vuelo que los llevaría hasta la lejana Finlandia, previa escala en el aeropuerto madrileño de Barajas, a donde arribaron en la madrugada de este miércoles. Incluso con sendos salvoconductos expedidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Las autoridades paraguayas prácticamente no tuvieron tiempo ni posibilidad de reaccionar, y si bien en su momento se celebró la victoria jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que Arrón, Martí y Colmán lograron moverse estratégicamente y de manera sigilosa para conseguir instalarse en Europa del Norte, muy lejos del alcance de la endeble justicia paraguaya. Ese remate, Amalia, ¿no? Sí. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Muy, pero muy lejos del alcance de la endeble justicia paraguaya, y evidentemente se puede cuestionar desde todas las aristas al Ejecutivo. ¿Cómo es que estuvieron en el Brasil? Se pasaron, claro. Está el resguardo de todo lo que podría significar la izquierda internacional. Uno puede tejer, tratar de entender, pero las instituciones quedaron absolutamente devaluadas. Totalmente. ¿Y cuánto dinero ya se invirtió también en esto, Roberto? Y más que Muchísimo. el dinero, digo nomás, tratar de ponerse en el lugar de cada habitante paraguayo. O sea, cualquier ciudadano a pie responde por sus hechos. Sin embargo, un delito de lesa humanidad tan destacado a lo largo de todos estos años, el esfuerzo que se hizo, y pito catalán hicieron estos sinvergüenzas, Silvio, ¿no? ¿Qué tal, Roberto, Amalia? Hola, los Silvio. televidentes también. Y bueno, la verdad que anoche nos dormimos con esta información
amarga para la gran mayoría de la ciudadanía paraguaya al conocerse que había sido ayer ya en horas de la tarde abandonaban Montevideo los 3 requeridos por la justicia paraguaya a través de un vuelo que salió del aeropuerto de Carrasco con destino a Madrid. ¿Qué pasó de nuestros abogados, 2 uruguayos contratados por el Estado paraguayo? Ellos se enteraron recién al día siguiente de que el lunes 7 de octubre había sido ya, se había enviado la notificación vía electrónica a estos abogados comunicándole que no se daba lugar a la extradición porque el organismo que atiende casos de refugio en Uruguay había favorecido nuevamente a Ron Martí y Colmán, quienes, repito, ya en la víspera tomaban vuelo con destino a Europa. Una noticia que recién anoche tomaba estado público en nuestro país, sorprendía al embajador allá, Rogelio Benítez, quien también recién ayer se enteró, a nuestras autoridades aquí en Asunción también. Lo concreto es que hoy se convocó a una consulta al embajador uruguayo acreditado en nuestro país para que brinde alguna información. Luego hizo uso de la palabra en una conferencia de prensa el canciller sustituto Enrique Luis Isfrán, quien leyó un comunicado cuestionando la actuación de las autoridades uruguayas, también la manera sigilosa y rápida que actuó el alto comisionado de las Naciones Unidas, concediendo incluso salvoconductos que le permitieron a los 3 llegarse nada más y nada menos que hasta Finlandia. Se decía, por ejemplo, que anoche, esta madrugada, estuvieron demorados algunas horas, más bien estuvieron en el área en tránsito del aeropuerto de Barajas. Es la cónsul paraguaya en Madrid, esperaba que llegara el famoso código rojo que se activaba nuevamente, eso no ocurrió. Recordamos que Roberto Amalia y televidentes que hasta la primera semana de julio de este año estaba activado esa alerta a nivel internacional a través de las filiales de Interpol en todo el mundo. Luego los abogados de Ron Martí y Colmán presentaron una cuestión de derechos humanos y de manera unilateral la sede en Lyon, Francia, bloqueó eso y ya no se emitió esa alerta, a pesar de que posteriormente vino la sentencia de la Corte Interamericana. Las autoridades paraguayas insistieron con que nuevamente se active eso. Sin embargo, hasta hoy no ocurrió. Una situación extremadamente llamativa por un lado, y lo llamativo también es que supuestamente los 3 estaban en prisión y unos días en Uruguay y consiguieron ya rápidamente obtener pasaportes, documentaciones pedidas por las autoridades de Finlandia a través de la embajada, también la participación del alto comisionado de las Naciones Unidas. Parte de la intervención del vicecanciller esta mañana. El gobierno de la República de Paraguay condena el otorgamiento indebido del Estatuto de Refugiados a Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la República Oriental del Uruguay, así como las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su traslado a Finlandia a fin de evitarles responder ante la justicia. Asimismo, el Paraguay rechaza enérgicamente el tratamiento dispensado por el gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realiza ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, para el otorgamiento de documentos de viajes especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir a la justicia. El gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual quedó patente que Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos de parte del Estado paraguayo. El levantamiento de los códigos rojos por parte de la Interpol, pese a la insistencia en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas, no se encuadra en la lógica ni en la razón. Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la Interpol, haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado y de los intereses a los que responde.
Bueno, parte de la lectura del comunicado que hizo el canciller sustituto, hablaba de que se le convocó al embajador uruguayo, se le va a convocar también a Rogelio Benítez para una consulta y a modo de protesta también, es una cuestión diplomática, se va a presentar protesta a las autoridades uruguayas, también a las Naciones Unidas, a la Unión Europea. Y se va a ver alguna vez quizás requerir también la extradición a Finlandia, por más que no hay tratado al parecer con Finlandia. Nosotros vamos a hacer una misa ahora, Silvio, no le vamos a traer, ¿verdad? No tenemos relaciones diplomáticas con Finlandia. No le vamos a poder traer. No, y tampoco le vamos a aclarar la guerra a Finlandia, es el país más feliz del mundo. Estarán pescando truchas a estas horas, tanto a Ron y Martí. Dicen que es un paraíso. Y finalmente, si hacemos el seguimiento secuencial, Silvio, ¿cómo es que no se insistió, no se instaló como una suerte de causa nacional que Interpol, con sede oficial, la central está en Lyon, en Francia? ¿Cómo es que nosotros, pero absolutamente todos los días tendrían que estar martillando los de Interpol Paraguay para que efectivamente se reinstale, se cuelgue en redes el código rojo en contra de estos 3 delincuentes? O sea, pasaron 3 meses y medio y finalmente como que entró en un paréntesis, en una suerte de letargo. ¿Cómo es que pesó lo que presentaron los abogados de Arrón y Martí, más Colmán? Sin embargo, no la declaración. Acá estamos hablando de la Corte Interamericana. Sí, no es la declaración, la sentencia. La sentencia, sí. Y finalmente el Estado paraguayo. O sea que evidentemente, o fueron más pillos, se supió mover, pero acá, desde donde se lo mire. Hablando de pillos, ¿sabes qué documentos presentaron ante Interpol Francia para que se bloquee el código rojo? Solamente la acusación que había presentado la Comisión Interamericana. ¿Recuerdan ustedes esa acusación con graves cargos hacia el Estado paraguayo y hablaba de violaciones a los derechos humanos? Y entonces, en base a eso, de manera unilateral, el encargado del fichero, algo así, decidió desactivar. No cargó nomás. O sea que, saben, Silvio, que es abogado. En tribunales todo vale, ¿no? Desde el secretario, el dactilógrafo, el ujier, si uno tiene los contactos, evidentemente que eso a veces te pasa más la mano antes que tener un buen relacionamiento con el juez. Acá no sé qué pasó, pero el salvoconducto del alto comisionado de las Naciones Unidas, Silvio, explícame cómo puede operar. No era que era el Zoom, ¿no? Que finalmente cuando uno habla de la ONU, por poco no se persigna. Sin embargo, acá le tendieron la mano a verdaderos delincuentes. Y es lo que decía, por ejemplo, también hoy en esta misma conferencia de prensa el procurador Sergio Coxia, de que estas personas evidentemente cuentan con un apoyo a nivel internacional. Es por ello que en tan poco tiempo consiguieron todo lo que consiguieron y que les permitió nuevamente evadir, y creo que ya sine die, como se dice, a la justicia paraguaya. No, además le preguntaba si alguna vez vendrían. Y no sé, en la 7ª reencarnación a lo mejor Arrón retorna a Paraguay. Lo escuchamos a Sergio Coxia sobre el tema. Por favor, adelante. Mientras se tramitaban estos papeles de ellos para Finlandia, ellos estaban presos en una cárcel de máxima seguridad. Me cuesta creer que sin una organización que esté haciendo eso, ellos hayan podido tramitar desde la cárcel estos documentos. O sea, necesariamente ellos contaban con un equipo que estaba haciendo esta tramitación. De hecho, como acabo de comentar, el señor Anuncio Martí posee documentos del ACNUR. O sea, él posee un documento que tarda meses en ser obtenido a través de las Naciones Unidas. Entonces, evidentemente que hay una organización detrás que está sosteniendo a estas personas. Arrón y Colmán tienen cédula, ya tienen cédula de Finlandia, y Anuncio Martí tiene una acreditación del ACNUR, que es de las Naciones Unidas. Esa es la documentación con la que ellos ingresaron a territorio primero español y luego de Finlandia. Bueno, ahí estamos mostrando precisamente, podemos poner en pantalla completa la documentación. Arrón y Víctor Colmán cuentan ya con una cédula expedida por Finlandia, que se tramitó, repetimos, a través de la Embajada de Finlandia en Uruguay. Hay muy buen relacionamiento de empresarios uruguayos, y en tiempo récord. Claro. Mientras que Anuncio Martí tiene el salvoconducto de ACNUR. ACNUR, que es una repartición de las Naciones Unidas. Es justamente el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados.
a nivel mundial. Una suerte de He-Man y el otro sería como Iron Man para las Naciones Unidas, ¿no? Porque están con blindaje. Sí. Se pasearon por todo el Mercosur. 15 años vivieron viva la pepa en el Brasil. En el Brasil. Cruzaron la frontera en el Uruguay. Los uruguayos, que supuestamente lazos históricos y demás, todo lo que hace al concierto de las Naciones Democráticas, pito catalán. Ayer salieron por Carrasco como si nada, rumbo a Barajas, que es lo que podían hacer las autoridades españolas si no estaba activado el código Sí, rojo. demoró un tiempo Se ahí fue en- nuestra cónsul con una notita, cosa que enviaba por correo, WhatsApp, le muestra, y bueno, pues nosotros no podemos violar, porque acá finalmente estos están en tránsito, es más, tienen salvoconducto de las Naciones Unidas, tienen que ir a Finlandia, después vean ustedes con ese país, ahora están ahí, pero yo creo que la impotencia de la República del Paraguay, con todo lo que significa su historia, hoy aplazado, pero de cabo a rabo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a tener también reacciones que se dieron a nivel del Parlamento. Estuvo allí, antes de su interpelación fue consultado el ministro del Interior. Reiteró que el Estado paraguayo no fue parte en el proceso del pedido de refugio político. Sí en el tema que tiene que ver con la eventual extradición, cosa que hay que olvidarlo ya por de pronto. Y también habló Fernando Lugo, por ejemplo, que estuvo la semana pasada en Uruguay, sí, y saltó también el dato de que pudo haber influido en las autoridades uruguayas. Él desmintió eso en sorna, en risa. Dijo que se reunió con algunas autoridades políticas de su sector en la República Oriental del Uruguay. Vamos a compartir esas declaraciones. No somos parte porque la ley impone que no seamos parte del proceso. No se trata de darle seguimiento, señora. La ley prohíbe que seamos parte. Entonces, no podemos hacer algo que la ley nos prohíbe. Los abogados que fueron contratados por el Estado fallaron también. No, señor, los abogados tienen que trabajar el proceso de extradición, proceso que no se analizó porque se estaba discutiendo el proceso de refugio. Y en el proceso de refugio, el Estado paraguayo no es parte. El único término que se me ocurre decir que esto es indignante. El comportamiento del gobierno del Uruguay y de la justicia del Uruguay para con nosotros, para con el gobierno paraguayo. De hecho, no fuimos parte, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que como no fuimos parte, no correspondían que se nos comunicase. Pero es muy raro, porque en el momento mismo, por lo visto que ellos, cuando solicitaron el pasaje y obtuvieron los documentos también, ya tenían el refugio político. Estuve con el Pepe Mujica. ¿No abogó para eso? No. ¿Con quién más estuvo, senador? Estuve en la Alianza Progresista todo el día. Estuve con la Asociación de Partidos Políticos Progresistas del Mundo, organizado por la EBER, por los suecos. ¿Y en algún momento hablaron a Ron Martí Colmán, senador, como preso político? No. ¿Qué opinión le merece todo esto que pasó, senador? ¿Hizo seguimiento del caso? No. Algunos senadores... algunos senadores responsabilizan al gobierno uruguayo de haberle dado protección a Ronnie Martín. ¿Usted qué cree? ¿Que el gobierno uruguayo amparó a estos? No sé, no puedo juzgar lo que hizo el gobierno uruguayo, no. Lo que yo sé es que estaba a cargo de una jueza del Uruguay. Y allá los poderes son bien independientes, no tienen nada que ver. Como siempre, Lugo no sabe, no responde. Bueno, ¿y tanto qué? no de burla. Sí. ¿Y qué queda en adelante? Es la pregunta. Y repito, por un lado, la protesta diplomática ante las autoridades uruguayas, se le va a convocar al embajador, vamos a estar unos días seguramente con Rogelio Benítez aquí, se va a protestar también ante las Naciones Unidas, ante la Unión Europea. Interpol. Lo de las Naciones Unidas, lo que es lo más raro, que por qué le dan tanta protección, qué costo tiene Y esto? para muchos hace mucho. Pasó a ser amparo y reparo también. O sea que yo lo que creo es que hay que dividir, sin duda, Silvio, al menos la percepción que uno tiene, independientemente de todas las instituciones, sigue muy vigente aquellas ideologías, ¿no? De derecha, de izquierda. Es muy urticante hablar de eso, pero finalmente, al menos acá, uno puede colegir fácilmente que se da todavía una puja internacional y finalmente se pasan la mano sin considerar la gravedad de los hechos, finalmente, porque uno es de acá, porque uno es de allá, entonces claro, los antecedentes ni van nada. los blindajes. Ahí se instaló hoy en redes la cuestión de género, un montón de aristas que hasta ahora de por sí ya venían generando cierto ruido. Y que finalmente con este episodio, evidentemente las brujas no existen, pero que las hay. Y en las Naciones Unidas también. Evidentemente se habla de que el alto comisionado se extralimitó en sus funciones al otorgar
de la manera en que otorgó estos documentos para que permitieron, en este caso, a Ron Martí y Colmán ya instalarse en Helsinki, supongo, en la capital de Finlandia. Sí, Helsinki. Ya estaban por ahí, mirando a través de la web, el noticiero de Canal 9 y todo lo que acá, todo lo que acá se dice. Ya le veo a Colmán con su sombrerito, disfrutando un café, la temperatura agradable, un vodka, que está, según dicen, es la bebida oficial allá de Finlandia, que hoy también nos pusimos a revisar. Un verdadero paraíso. Los suros no piden irse refugiado a Cuba. Corea del Norte, menos. Corea del Norte pero menos. por algo ya estuvieron en el Brasil Venezuela, de tantos años. Brasil 15, muy de paso, pasaron por Montevideo y a estas alturas. Lo que se diga ahora, Silvio, seguramente va a ser un par de semanas caras largas con Uruguay, después lo de Interpol, sí, en 3 meses y medio, poco o nada. No tuvimos eco en nuestros pedidos, finalmente ahora ya tendrán la respuesta. La respuesta, una respuesta que jamás convencería, Villamayor, por más sofista que sea, hoy procuró, pero finalmente el reparo va para también el gobierno de Marito, que esto instaló como una causa nacional. ¿Recordás, Silvio? Al inicio. Al inicio, y todos estuvimos aplaudiendo, pero mirá, ganamos el primer tiempo y perdimos por goleada en el segundo. Así nomás. Todo el partido.